Imagina despertar en un mundo donde el gobierno puede cambiar el pasado cada día, un mundo donde la verdad no existe y donde incluso tus propios recuerdos pueden ser considerados un crimen, un mundo donde decir que 2 más 2 son 4 puede convertirte en enemigo del Estado. George Orwell escribió esta historia en 1949, pero más de 70 años después seguimos preguntándonos si 1984 fue una advertencia o una profecía. Para entender 1984 hay que entender el mundo que vio Orwell. George Orwell escribió esta novela años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que dejó más de 60 millones de muertos y que mostró al mundo hasta dónde podía llegar el poder político cuando no tenía límites. Orwell observó el ascenso de los regímenes totalitarios del siglo XX, la Alemania nazi de Hitler y la Unión Soviética de Stalin. Pero lo que más le preocupaba no era solamente la violencia, era la propaganda. Los gobiernos habían descubierto que quien controla la información podría ser incluso más poderoso que controlar las armas. La censura, la reescritura de la historia y el culto al líder se convirtieron en herramientas para moldear la realidad, y Orwell seguramente se preguntó: ¿qué ocurriría si un gobierno controlara no solo lo que hacemos, sino también lo que pensamos? La respuesta fue 1984. In this grave crisis, the Ministry of Truth will continue to issue frequent bulletins. La novela nos lleva a Oceanía, un estado totalitario gobernado por el partido y por la figura omnipresente del Gran Hermano, algo que a donde sea que voltearas verías escrito: el Gran Hermano te vigila. Pero el Gran Hermano representa algo más que vigilancia, representa el poder absoluto, un poder tan grande que ya no necesita convencer, solo necesita definir la realidad. Y para lograrlo existen 4 ministerios, el más importante es el Ministerio de la Verdad. Paradójicamente, ahí trabajaba Winston Smith, falsificando documentos históricos para que el partido nunca se equivoque. Si por ejemplo el partido predijo algo y resultó que era falso, simplemente hacía falta cambiar un poco del pasado. Porque en Oceanía, la historia no se descubre, la historia ahí se fabrica. Y como dice una de las frases más famosas de esta novela, quien controla el pasado, controlará el futuro. Y quien controla el presente, controla el pasado. Delete all reference to them from the gazettes of January 2nd, 8th, and 26th. Back numbers Gazette, January the 2nd, 8th. Luego está la policía del pensamiento, encargada no de castigar acciones, sino ideas, porque en 1984 incluso pensar distinto es un crimen. Y aquí aparece uno de los conceptos más brillantes de Orwell, la neolengua. La neolengua busca eliminar palabras del idioma para hacer imposibles ciertas ideas. Si no existe la palabra libertad, ¿cómo imaginas la libertad? Pero quizá uno de los conceptos más interesantes es el del doble pensar. El doble pensar es la capacidad de aceptar 2 ideas opuestas como si ambas fueran verdad al mismo tiempo. Por ejemplo, creer que la guerra es la paz, que la libertad es la esclavitud, que la ignorancia es la fuerza. Si ayer el partido decía una cosa y hoy afirma lo contrario, quiere decir que ambas son verdaderas. Ya no importa lo que pienses, ya no importan los hechos, solo importa lo que el partido decide que es real. 2 and 2 are 4. Sometimes. We've had all that out before. Sometimes they are 4, sometimes, if the state says so, they are 5. How many fingers? Y esto nos lleva a una de las escenas más devastadoras de toda la literatura. Winston es traicionado, arrestado y llevado al Ministerio del Amor. Y todo por pensar diferente, por buscar respuestas en un lugar que no sea lo que el Estado dice, por querer cambiar el presente, por buscar una salida. Allí es torturado física y psicológicamente hasta quebrar su identidad. Lo más fácil sería matarlo, pero no es lo que el partido quiere. El partido no desea deshacerse de personas que no piensan igual. El partido lo que busca es más profundo, busca dominar la mente humana. No solo quiere personas obedientes y seguidores fieles, busca hacerse por completo total de la mente de las personas. Now, Winston, you are wholly ours. You have been washed clean. You will be released tomorrow.
Por eso obligan a Winston a aceptar que 2 más 2 son 5, y no porque 5 sea correcto, sino porque la verdad deja de existir fuera del poder. I betrayed you. I betrayed you. Durante este proceso, Winston traiciona a Julia, la mujer que amaba, pero Julia también lo traiciona a él cuando juraron jamás abandonarse, y por más que resistieron a las torturas, no lograron cumplir. El sistema triunfa porque destruye incluso los vínculos humanos. Hay una deshumanización total, pues tener un vínculo amoroso era mal visto para el Estado porque eso implicaba tener libertad, tener un vínculo a alguien más que no fuera el gran hermano. Al final, Winston ya no es el mismo hombre. La rebelión ha muerto, ha caído. Y entonces llega una de las frases que culmina con la historia de Winston. Amaba al gran hermano. Y no es solo una derrota política, es más bien una derrota del espíritu humano. Lo impactante de 1984 es que Orwell nunca dijo que el control empieza por la fuerza, más bien se refería a que el control empieza desde el lenguaje, desde la manipulación de la información. Empieza cuando aceptamos y dejamos que otros definan qué es verdad. Hoy vivimos en una era radicalmente distinta a la de Orwell, sin embargo seguimos enfrentando preguntas similares. Por ejemplo, ¿cómo distinguimos la verdad en un mundo saturado de información altamente manipulada? ¿Qué ocurre cuando los algoritmos deciden lo que vemos? 1984 no es un libro sobre un gobierno en específico, es solo una advertencia universal sobre el poder sin límites, porque cuando la verdad depende del poder, la libertad se vuelve frágil. George Orwell no intentó predecir el futuro, intentó advertirnos sobre él. 1984 sigue siendo relevante porque habla de algo eterno, la lucha entre el individuo y el poder. Mientras existan gobiernos, ideologías o instituciones capaces de moldear la realidad, las preguntas de Orwell seguirán vivas. Y quizá la pregunta nunca fue o es si vivimos en 1984. Probablemente la verdadera pregunta es que si eso estuviera ocurriendo hoy, ¿tendríamos para empezar la capacidad de reconocerlo? ¿Qué haríamos? Si has leído esta maravillosa distopía, entenderás que la libertad no comienza cuando podemos decir lo que queremos, más bien comienza desde que aún somos capaces de aceptar y reconocer que 2 más 2 son 4. Gracias por llegar al final del video.